El tiempo vuela. Ya estamos en el domingo 1 de Cuaresma, ya estamos en el 5 de marzo. Es impresionante. Ayer yo recordaba el primer año de fallecimiento de mi catequista en Colombia, el padre Jesús Blázquez. Un hombre un año menor que yo, pero de una madurez espiritual, un hombre verdaderamente santo. Español de Ávila, un hombre de estrato campesino, pero de una sabiduría de un rey, un hombre fiel a Dios. Y no podía creer que había pasado un año, pero así va volando el tiempo. Ya estamos a 5 de marzo. Y en este Evangelio de San Lucas lo vamos a meditar el capítulo 4, del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Palabra del Señor. El Señor es conducido por el Espíritu al desierto durante 40 días. Muchas veces, cuando estamos en momentos de dificultad y de aridez, siempre pensamos que es un castigo. ¿Por qué Dios me hará esto? Y nunca pensamos que estamos siendo conducidos por el Espíritu a un desierto espiritual para que podamos descubrir algo más de las cadenas que nos atan a la desgracia de este mundo. Y estas tentaciones, que puede que te parezcan muy pueriles, también las vivimos nosotros. Aquí el demonio quiere saber si verdaderamente Jesús es el Cristo, porque si es Él y logra destruirlo, no hay salvación, que es lo que al demonio le interesa, que el hombre se pierda, que no se salve. Y Jesucristo le da la respuesta que Él quiere, solo que de tal forma que el demonio, que tiene un poquito obnubilada su inteligencia, no logra darse cuenta. Pero en todo momento le está diciendo: yo soy, sin decírselo, claro. Lo primero es esta tentación del pan, que también la tenemos nosotros. Por eso en algún momento el Señor también nos dirá: no andéis preocupados de qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, que de eso ya sabe Dios que tenéis necesidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Acá también, al cabo de los 40 días se le presenta el diablo, no antes, porque espera a que esté débil. Como que también a nosotros, cuando estamos débiles en nuestra fe, el demonio nos ataca, nuestros demonietes internos. Recuérdense que el demonio ni se preocupa de nosotros, él está preocupado de tentar a los santos. Nuestros demonietes internos, y nos hacen dudar. Por eso es tan importante mantenerse fuertes, firmes en la oración, participar en la Eucaristía todas las veces que puedas, no solo el domingo,
confesarte para poder estar en la gracia de Dios y recibir el cuerpo de Cristo. Y en este tiempo especialmente hacer ayuno, oración, limosna. Son tres cosas que son fundamentales y nos fortalecen en el espíritu. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante, por ejemplo, leer las Escrituras todos los días. Y si estás muy agobiado, los salmos son de gran ayuda. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Le lleva a una altura y le muestra todas las riquezas y los tesoros del mundo. Y él le dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Y se lo dice al diablo para recordarle que él tiene que adorar a Dios y solo a Él darle culto. Pero tampoco se da cuenta. Y por último, cuando le dice que él tan poquita cosa, acuérdense que Jesús era un personaje bajito, no era muy alto. Jesús tenía 1,65 m, 67 era lo más promedio que hay conforme a la estatura promedio de Israel en esa época. Por eso Judas lo tuvo que identificar con un beso, para distinguirlo de otros. Además a Santiago lo llamaban el gemelo. Entonces, tan común y silvestre era el Señor. Entonces, lo lleva hasta el alero del templo. En la época de Jesucristo, la altura de la plataforma en donde estaba el templo, que era una plataforma artificial, era más o menos de 45 metros, o sea, era una altura bastante considerable. Y por ahí se salía, después del oficio, después de haber ido a rezar al templo y todo, se salía por unas escalinatas. Era muy impresionante el templo de Israel en la época de Jesús. Entonces, cuando le dice que se suba ahí, en el momento, por así decir, súbete al campanario de la iglesia, cuando después de la misa de 12, cuando la gente está saliendo, y te tiras, porque la Escritura dice, el diablo trata de tentarlo con la Escritura, que los ángeles te protegerán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Y qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le está hablando de sí mismo, pero el diablo no se da cuenta que el Señor le está diciendo en el fondo, no me tientes. Nosotros también somos tentados por el tener, querer asegurar nuestra vida, que la gente nos considere el pan, las riquezas y el prestigio. Y el Señor dice, no te preocupes de esas cosas, que yo ya sé lo que necesitas. Búscame y te daré todo lo que anhela tu corazón. ¿Qué cosas son las que nos angustian? ¿Cómo queremos asegurar nuestra vida? Y una vez descubierto eso, decirle, Señor, te entrego todas estas preocupaciones, hazte cargo tú, yo me entrego a ti. Oración, ayuno y limosna. Y en esta Cuaresma, el Señor tocará tu corazón y experimentarás una certeza de su amor a ti, que el día de la Pascua podrás experimentar en ti la resurrección del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.